deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Atención, 6 policías activos fueron capturados en Bogotá por presuntamente extorsionar a comerciantes en la localidad de Engativá. Edwin Suá, buenas noches. ¿Qué más se sabe de este caso? Hola, ¿qué tal, Daniela? Buenas noches para usted y para todos los televidentes. Las denuncias las hicieron las víctimas, los comerciantes, que decían que estos 6 uniformados llegaban hasta sus bodegas o locales comerciales. Decían que los propietarios tenían orden de captura, pero que si no los querían judicializar, tendría que pagar sumas de dinero que oscilaban entre los 10 hasta los 50 millones de pesos. El operativo lo hizo el Gaula de la policía y al respecto se pronunció el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Rechazamos de forma categórica actos de corrupción que enlodan la imagen de la institución policial. Estas personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente para que respondan en la audiencia y se defina su situación jurídica. En este momento se está llevando a cabo la legalización de captura en una audiencia con los jueces de la capital colombiana. Más titulares en RTBC Noticias, conectados 24/7. 30 militares retenidos por al menos 500 habitantes de Vista Hermosa Meta fueron liberados después de 3 días. Investigan si disidencias de las FARC estuvieron detrás de este hecho. Desde Davos, Suiza, presidente Gustavo Petro hizo un llamado a los grupos ilegales a buscar acuerdos para evitar las retenciones de miembros de la fuerza pública. Reunión entre gobierno y el ELN irá hasta el viernes en Caracas. Según delegados de la mesa, la crisis estaría superada y el ciclo de conversaciones en México será el 13 de febrero. ¡Atención! Fue capturada en Salvador Margaret Chacón Zúñiga, la pareja del presunto narcotraficante colombiano Andrés Pérez, detenido el fin de semana por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. El presidente de la República, Gustavo Petro, reiteró su apoyo total al ministro de Defensa, Iván Velásquez. Intensifican la búsqueda de una niña reportada como desaparecida hace 36 horas en Sahagún, Córdoba. Alarmantes hallazgos de la Procuraduría tras visita a resguardos indígenas en Guaviare. El Ministerio Público pide al gobierno atención urgente a las denuncias por supuestos abusos sexuales. Con mucha ilusión y gratitud, los padres de Paula Durán hoy recibieron la visa americana que les permitirá viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija. Exclusivo RTBC Noticias. Ministro de Transporte revela que se habilitará una nueva variante en el Cauca por la que podrán transitar 100 tractomulas al día. Ministro Reyes advierte que se cobrará impuesto de valorización a predios que se vean beneficiados con proyectos viales en todo el país. Se espera recaudar más de 18 billones de pesos. No para de llover. Desde Bogotá y otras regiones del país les contamos las emergencias provocadas por las fuertes lluvias. Nariño y Huila enfrentan desabastecimiento de combustible por el cierre de la vía panamericana. En Ucrania, 20 personas, entre ellas 3 niños y el ministro del Interior, murieron en un trágico accidente aéreo. El helicóptero en el que viajaba el funcionario cayó sobre un jardín infantil. Sin Falcao ni James y llena de juventud, Colombia reveló los nombres de los futbolistas que enfrentarán juego amistoso ante Estados Unidos el 28 de enero. Esperen oportunidades. Atentos porque Google abrió cursos gratuitos. Madonna anunció su nueva gira Celebration Tour para conmemorar los 40 años de su carrera. Buenas noches. Los 30 militares que permanecían retenidos por un grupo de campesinos en Vista Hermosa Meta fueron dejados en libertad. Luego de 3 días, la Defensoría del Pueblo hizo un cerco humanitario que facilitó la liberación de los uniformados. Estefany Valencia, buenas noches. ¿En dónde están ahora y a qué acuerdo llegaron? Muy buenas noches. Según las autoridades, los uniformados gozan de buena salud. A esta hora se desplazan a una guarnición militar cercana para descansar, pero mañana retomarán sus actividades militares. Ese
fue uno de los acuerdos logrados con el grupo de campesinos, y es que las fuerzas militares puedan seguir con sus labores en el territorio. Las autoridades le hicieron un llamado a los campesinos a no cometer este tipo de actos contra la fuerza pública para ser escuchados. La Defensoría del Pueblo, por su parte, se comprometió en entregar al Gobierno Nacional un pliego de peticiones de esta comunidad. Aquí fue donde estuvieron los 3 días retenidos los uniformados, un cerco humanitario, como lo llamó la Guardia Campesina, en la vereda Loma Linda de Vistahermosa Meta. En un potrero en grandes extensiones hay unas matas de monte, y en esa mata de monte tenían recluidos a los soldados. Es decir, una zona cercada con alambres de púas y alrededor unos 500 campesinos que los custodiaban, según el gobernador. Pero las retenciones y los cercos humanitarios no existen ante la ley. Se llama secuestro. ¿Y yo por qué lo advierto? No por amenazarlos, es por protegerlos de que no se vayan a ver metidos después en problemas de tipo penal. De acuerdo con información de inteligencia militar, los campesinos habrían sido coaccionados por las disidencias de las FARC. Así lo dijo el ministro de Defensa horas antes de la liberación. La presencia de organizaciones armadas ilegales tiene algún peso. Que estas comunidades actúen con absoluta libertad y no mediante la presión o la amenaza. Y muchos no quieren ir, pero es que no es si quieren, es que les toca. Aclaró el Gobierno Nacional que pese al cese bilateral no existen zonas vedadas para ejercer control legítimo del territorio. También fueron liberados los 4 militares que estaban en manos del Frente Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en el Cauca. Recordemos, el sargento segundo Juan Gabriel Chachinoy, secuestrado el 10 de enero en la vía alterna al derrumbe de la Panamericana, y los soldados profesionales Carlos Andrés Ocoró Mejía, Cristian Murillo Murillo y José Arcadio de Piayu, secuestrados 5 días después. La Cruz Roja colombiana dice que se encuentran en buenas condiciones de salud y regresarán con sus familias. Estefanía Valencia, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias. Y desde Davos, Suiza, el presidente Gustavo Petro se encargó de anunciar estas liberaciones. El mandatario colombiano también habló de cese al fuego y de una solicitud particular que le hizo al comisionado de paz. Katy Sánchez, buenas noches. Un importante anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro desde Davos, Suiza, al salir del foro, y su participación es que hablará con el comisionado de paz para que no se vuelvan a presentar secuestros de soldados. Sin embargo, la buena noticia es que ya se liberaron las 30 personas, los 30 soldados que estaban retenidos, más bien, en el Meta, y que estaban secuestrados 3 en el Cauca. Manifestó que empezará la paz total, pero cumpliéndose los acuerdos desde las zonas más apartadas del país. El presidente de la República, Gustavo Petro, anunció en Davos, Suiza, la liberación de los militares retenidos en Cauca y Meta. Hemos logrado liberar todas las personas que retienen, hasta la última información que tengo. Es decir, el cese al fuego ha logrado que esa práctica ya no exista, la retención permanente de miembros de la fuerza pública. El primer mandatario afirmó que le pidió al alto comisionado de paz, Danilo Rueda, que propongan los diálogos con los grupos armados que suspendan retenciones como estas. Que ponga en la mesa, formal o informal, el tema de que no debe haber ya retenciones. Simplemente que soldados que vayan en un bus en uso de su buen descanso, pues no tengan que ser objetos de un tratamiento de ese estilo. Petro además le respondió a la procuradora Margarita Cabello sobre el apoyo que le dio a la Fiscalía de no levantar las órdenes de captura en contra de los jefes paramilitares. Todos los funcionarios públicos, incluido ella, incluido yo, debemos obedecer la Constitución que nos ordena hacer la paz como un derecho fundamental de toda la ciudadanía. Por último, el jefe de Estado se refirió al cese al fuego bilateral. Dijo que su éxito se debe medir por el índice en la tasa de homicidios en el país. Mucha atención, que ya se conoce la fecha para el inicio de la segunda fase de los diálogos de paz con el ELN. John López, muy buenas noches. Cuéntenos usted, por favor, cuándo va a iniciar ese segundo ciclo. El 13 de febrero, Mateo. Esa fue la fecha que pactaron las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN para iniciar la segunda fase de los diálogos, y tendrá a México como sede. Tomaron esta decisión el segundo día de la reunión extraordinaria que cumplen en Caracas las dos partes. Según los delegados del Gobierno Nacional, la llamada crisis por el anuncio de un cese al fuego bilateral ya fue superada. Mantendrán este encuentro hasta el próximo viernes, cuando habrá una declaración conjunta con las conclusiones de la reunión. En Caracas
También se encuentran los delegados de los países garantes como Cuba, Noruega, Chile y México, así como el delegado de la Iglesia Católica, Monseñor Héctor Fabio Henao. Así las cosas, el ambiente para continuar los diálogos de paz, según las partes, es muy positivo y constructivo. Desde la sala de redacción, John López, RTVC Noticias Conectados 24/7. John, gracias por la información y volvemos a Davos, en donde el presidente Gustavo Petro respondió a su homólogo de Guatemala por el tema polémico con el ministro Iván Velásquez. Afirmó que la soberanía colombiana se respeta. Katy Sánchez, ¿qué más dijo el mandatario? El presidente de la República hoy tuvo la ponencia dentro del Foro Económico Mundial y manifestó que se puede combatir la crisis climática y otros problemas en los diferentes países si se bajan las deudas que se tienen, no solamente en América Latina, sino incluso en países que quedan en América Central y también en Europa. El presidente Gustavo Petro respondió a unas declaraciones que hizo su homólogo en Guatemala en medio de la polémica que ha despertado el anuncio de la Fiscalía del país centroamericano sobre las acciones legales que emprenderá en contra del ministro de Defensa colombiano Iván Velásquez. Nuestro ministro de Defensa se respeta y el presidente se respeta. Nosotros no vamos a arrodillar la soberanía nacional ante una acción corrupta. Provenga de quien provenga. Petro además aseguró que la investigación en contra de su ministro de Defensa se debe a una venganza por el trabajo que Iván Velásquez adelantaba en Venezuela. Lo que están es vengándose de una acción que iba contra la impunidad tomada por Naciones Unidas, no por el gobierno de Colombia, pero con un ciudadano colombiano al frente que merece todo el respeto por su accionar. Para el canciller Álvaro Leiva no existe una crisis diplomática, pero mantiene la defensa al ministro Iván Velásquez. Y atención que sobre este tema el portavoz de las Naciones Unidas aseguró que el ministro Iván Velásquez y todos los exmiembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala gozan de inmunidad en virtud de los acuerdos de ese organismo con el gobierno del país centroamericano. Reiteró que no solo gozan de inmunidad, sino también de privilegios por haber sido personal del Comité Anticorrupción y que no importa que ya no estén en ese cargo. Mucha atención porque en las últimas horas las autoridades de El Salvador capturaron a Margaret Lisset Chacón, implicada en el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Lisset Martínez, buenas noches y usted tiene más detalles. Hola, muy buenas noches. Pues Margaret Lisset Chacón era buscada por las autoridades colombianas con circular azul de Interpol. Recientemente había anunciado que la mujer estaría escondida en El Salvador. Es señalada de ser una de las principales autoras intelectuales del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, que recordemos se cometió el pasado 10 de mayo del 2022. En el siguiente informe les tenemos más detalles. Margaret Lisset Chacón, de 42 años de nacionalidad colombo-salvadoreña, era buscada pues las indican como una de las principales autoras intelectuales del magnicidio del fiscal paraguayo. Por prestarle colaboración para el ocultamiento, también fue capturado el salvadoreño Wilber Giovanni Rodríguez Hueso, quien va a enfrentar la justicia salvadoreña por el delito de agrupaciones ilícitas. Conforme lo ha indicado la Fiscalía General de la Nación, la participación de esta persona se relaciona con que es la propietaria de un vehículo que habría sido empleado para cometer este crimen. En su contra pesaba esta circular azul que las autoridades colombianas emitieron. Fue detenida por uniformados de Interpol de la Policía Nacional Civil de El Salvador. Este país no será refugio de criminales y su permanencia en El Salvador de esta ciudadana colombiana se revoca a partir de este momento. El Salvador no será refugio de criminales. Margaret Chacón sería la pareja sentimental de Andrés Felipe Pérez Hoyos, quien fue detenido la semana pasada junto con Ramón Emilio Pérez. Ambos fueron enviados a la cárcel luego de que en medio de la audiencia de imputación aceptaron cargos por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Con esta detención ya serían en total 8 los capturados por el crimen. Intensifican la búsqueda de una niña que fue reportada como desaparecida hace 36 horas en Sahagún, Córdoba. Vecinos y voluntarios patrullan la zona y las autoridades ya ofrecieron una recompensa. A la 1 de la tarde de ayer fue vista por última vez Valentina Camaño, una niña de 3 años que jugaba frente a su casa en la vereda La Asamblea, en Sahagún, Córdoba. La niña presenta algunas dificultades de salud y requiere
tomar sus medicamentos y seguir asistiendo a sus terapias. Las autoridades locales trabajan en conjunto con bomberos y la Policía de Infancia y Adolescencia para reforzar la búsqueda. Se han realizado diferentes actividades de vecindario en un perímetro de hasta 10 kilómetros por los alrededores de la finca donde desapareció Valentina. Pedimos a todas las personas que nos brinden cualquier información que tengamos de Valentina para poder dar de manera rápida y oportuna con el paradero de esta niña. Las autoridades ofrecen una recompensa de 20 millones de pesos por información que ayude a hallar a la niña que completa más de 24 horas desaparecida. Son alarmantes los hallazgos de la Procuraduría en resguardos indígenas del Guaviare. El Ministerio Público pidió al gobierno prioridad en la atención a las denuncias por abusos sexuales contra menores de edad. Lisa Díaz, buenas noches. Buenas noches, Daniela, para usted y para todos los televidentes. Durante varios días, un equipo de la Procuraduría estuvo en Guaviare para conocer detalles de los casos que tendrían a menores de edad bajo abusos y explotación sexual. Consumo de drogas e inducción a la prostitución son algunas de las más graves causas que enciende la alerta a la Procuraduría. Por eso pidió al gobierno acciones contundentes. Mendicidad, inducción a la prostitución, consumo de drogas y ausencia estatal son los hallazgos de la Procuraduría tras la visita a las comunidades indígenas en Guaviare. Necesitamos un fortalecimiento, si bien nos han relatado algunas acciones, necesitamos un fortalecimiento y un volcamiento del instituto frente a la problemática que hoy se vive. El Ministerio Público reiteró que es perentoria la presencia real en esta zona del país. Venir a hacer reuniones aquí encerrados es lo más fácil. Entonces, se tienen que hacer las visitas y en especial cuando vienen los funcionarios del nivel nacional. La Cámara de Representantes solicitó información respecto a la posible red criminal de explotación de menores de edad indígenas. La respectiva información sobre las investigaciones, el seguimiento, el control y las acciones a seguir ante las entidades correspondientes. El director regional del ICBF estuvo presente ante la comitiva de la Procuraduría. El gobernador de Guaviare no se presentó. Allí esperaban conocer las acciones y las condiciones de las comunidades indígenas. El próximo 23 de enero, el director del ICBF regional entregará su versión a la Procuraduría respecto a estos hechos que ya están siendo investigados. Lisa Díaz Rincón, RTVC Noticias, Conectados 24/7. Lisa, por su información, muchas gracias. Continuamos. Segundo día de audiencia de aporte a la verdad del general en retiro Jesús Arias Cabrales por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia en 1985. La jornada estuvo enfocada en conocer el control de mando y también el paradero de las víctimas. El error fundamental se comete desde el punto de vista de haber levantado una seguridad que permitió que acontecieran todo esto. Esta observación del general en retiro Arias Cabrales marcó el segundo día de las declaraciones ante la JEP sobre el caso del Palacio de Justicia. Reconoció que aunque existía una alerta por una posible toma al Palacio, la seguridad fue asumida por la policía. El jefe de Estado Mayor consideró que esta situación, esa amenaza que se había percibido, que se había recibido la información, ya había sido superada. Aseguró que el día anterior ya habían retirado la seguridad del palacio. Cuando me hice presente en el área general de la Plaza de Bolívar, había habido reacción por parte inmediato de la policía. Ante estas declaraciones, las víctimas reclamaron. Vine hoy exclusivamente que me haga el grande favor y me diga qué pasó con ellos, qué pasó con mi hermana. Este jueves retomarán la audiencia de aporte a la verdad para que la JEP determine si mantiene en su jurisdicción al general en retiro. Con mucha ilusión y gratitud, los padres de Paula Durán hoy recibieron la visa americana que les permitirá viajar a Estados Unidos para reunirse con su hija. Gloria Camargo y Eder Durán cuentan las horas para poder reunirse con su hija, su yerno y sus nietos, luego de la que quizás haya sido la espera más angustiante de su vida. Que la amo con todo mi corazón, que estoy dispuesta para ella, que estoy de pie por ella. Han pasado 8 meses desde que Paula y su familia se fueron a vivir al estado de California. Hoy en tiempo récord, estos padres obtuvieron sus visas y los tiquetes gracias al apoyo de cientos de personas y de la aerolínea. Les aprobaron efectivamente la visa B1, B2. Tiene
una atención prioritaria por esta situación de emergencia humanitaria que nosotros presentamos y argumentamos. La visa fue concedida para 3 meses, pero de ser necesario, los padres de Paula podrán solicitar una extensión para estar con su familia. Por ahora piden ayuda a la gente para poder conseguir el milagro para Paula. Necesitamos cubrir muchas cosas de Paula, su tratamiento, su alimentación, sus cuidados, decirles que por favor se toquen su corazón y nos den ese aporte que tanto necesitamos. Sergio, el esposo de Paula, señaló que ahora ella se encuentra en un tratamiento con un doctor de medicina alternativa 100% natural y lo denomina el camino al milagro, en el cual ya han dado varios pasos. RTVC Noticias habló en exclusiva con el ministro de Transporte. ¿Cómo mejorará la infraestructura en el país y de dónde saldrían los recursos? Son algunos de los aspectos que Laura Rodríguez conoció. Laura, ¿de qué más hablaron? Buenas noches, cuéntenos. Mateo, muy buenas noches para usted y para todos los televidentes. Pues son 3 temas que marcarán la agenda del ministro este año. El primero es la nueva variante que habilitarán para facilitar el paso de vehículos de carga en la zona de rumbe de Rosas, Cauca. El segundo es el decreto que expedirán para cobrarles valorización de predios aledaños por las mejoras en infraestructura. Esto es la idea, es recaudar, el recaudo que se financie es para proyectos viales. Y el tercero es una mala noticia para algunos bolsillos de los ciudadanos, pues 16 de los 15 peajes que están a cargo del Invías y del ANI sí aumentarán sus tarifas este año. Nueva variante. El ministro aseguró que esta vía será indispensable para el paso de tractomulas. Esta variante que se hace es una variante que en 100 días habilitaría el paso de más de 100 tractomulas diarias en una variante nueva de cerca de 1.7 kilómetros. Esta variante no es la misma variante que se va a construir dentro de ese gran proyecto 5G entre Pasto Popayán. Valorización a predios. A través de esa fuente de ingresos, el gobierno financiará proyectos viales en el país. Esperan obtener entre 18 y 25 billones de pesos. Vamos a utilizar la figura que nos da la ley de la valorización y la plusvalía. Estamos trabajando con la ANI, el equipo económico del gobierno, para determinar cómo va a ser el cobro de valorización. Incremento de peajes. 16 peajes estarán exentos de la congelación de las tarifas, es decir, sí subirán de precio. Las estaciones en que aplicará el incremento son Autopistas del Caribe, Autopista Armenia, Pereira, Manizales, Bogotá, Faca, Tativá, Los Alpes y el Oriente en Medellín. Los 4 proyectos viales concesionados que quedan exceptuados, que lo quedan porque entraron en vigencia entre el 6 y el 12 de enero y el decreto es posterior. Vamos de todas maneras a trabajar con estas concesiones en examinar alguna alternativa para nivelar todos los peajes, pero por ahora quedamos con 99 peajes de la ANI que tienen que cumplir el decreto. En este sentido, son 16 de 115 peajes los que sí aumentarán las tarifas. Ojo a este dato, con la reforma tributaria buscaban recaudar 20 billones de pesos. Con esta idea de valorización, la cifra es superior. Y por otra parte, el ministro de Transporte nos reveló que a finales de enero tiene agendado un encuentro con la Alcaldía de Bogotá para evaluar la construcción del metro. Laura Rodríguez, RTVC Noticias, conectados 24/7. Sigan ustedes en estudio. Laura, gracias por la información. Y el partido Alianza Verde le ratificó al ministro del Interior, Alfonso Prada, que no apoyará varios artículos de la reforma política que inicia su segunda vuelta en el Congreso de la República. En los próximos días se adelantará una nueva reunión para buscar consenso. El Partido Verde dice que está inconforme con las listas cerradas, el transfugismo político, la puerta giratoria y la financiación de campañas políticas por parte del Estado. Nosotros como partido no podemos ser incoherentes y venir en estos momentos a defender algo que durante 17 años ha estado claro para el partido Alianza Verde: no cerrar la puerta a los nuevos liderazgos. Para la senadora Angélica Lozano, en este momento existen temas más prioritarios en la agenda legislativa, como buscar salidas a las alzas en los alimentos. Y aquí estamos obsesionados con un proyecto que le da gabelas, regalos, ventajas a los políticos. Ese es un proyecto que solo le importa a los políticos y le da ventajas a los políticos. Por su parte, el Partido Conservador estudiará a profundidad la reforma a la salud, que será radicada en el Congreso en los próximos días. El Gobierno Nacional dio a conocer la agenda legislativa del primer semestre de 2023. En total serán radicados 21 proyectos de ley para ser discutidos desde febrero de este año.
Un grueso paquete de proyectos sociales, ambientales y económicos presentará el Ejecutivo al Congreso en los próximos días, cuando inicien las sesiones extras en febrero. Las principales iniciativas son la reforma a la salud, pensional, educativa, laboral y el plan de desarrollo, entre otras. Que es la socialización previa a la erradicación de los proyectos, de su contenido en todas las áreas en que estamos pensando presentar las iniciativas. Las iniciativas que continúan en discusión son la reforma política, jurisdicción agraria, prohibición del fracking y la reglamentación del cannabis. Y acordamos un mecanismo para poder llegar lo más consensuados posibles a las reformas del 16 de marzo, que son las constitucionales y las que vienen en tránsito, y a las del 6 de febrero, que será la fecha en que convocaremos las sesiones extraordinarias. El Gobierno Nacional busca impulsar los proyectos de ley durante el primer semestre del año y por tal motivo ya avanzan en la socialización de las iniciativas con los diferentes partidos. Más información de lo que sucede en Davos, Suiza. El presidente de la República, Gustavo Petro, intervino en el Foro Económico Mundial. En su alocución pidió impulsar las reformas clave de su gobierno y formular la propuesta de que los países latinoamericanos no paguen la deuda externa. Ante varios jefes de Estado, líderes de organismos multilaterales y empresarios, el presidente Petro buscó apoyos para su agenda de acción climática y paz total, así como atraer inversión extranjera. Nosotros podríamos perfectamente, si construimos una red eléctrica americana desde la Patagonia hasta Alaska, en cierta forma vender nuestro potencial de energías limpias para ayudar a que Estados Unidos cambie su matriz energética. Dijo que los minerales producidos de las energías limpias se pueden vender en bruto y así generar crecimiento económico en cada país en vía de desarrollo. Las fuentes de energía limpia nos demandan minerales, por ejemplo, cobre, manganeso, etcétera. Esos minerales podríamos usarlos como se usó el petróleo y el carbón en la vieja economía, venderlos en bruto. O podríamos iniciar procesos de industrialización. El presidente insistió en llevar a cero el consumo de combustibles fósiles y destacó la selva amazónica y también las energías limpias como atractivos de Colombia para inversionistas. Y son horas de intensa agenda y muchas reuniones para el presidente de la República, Gustavo Petro, allí en Davos, Suiza. Katy Sánchez, nuestra enviada especial, de nuevo con usted. El jefe de Estado también tuvo encuentros bilaterales muy importantes con los presidentes de diferentes empresas, de multinacionales, y de esta manera poder brindar más oportunidades laborales a Colombia. Ante el director de la Organización Mundial de la Salud, el presidente presentó su propuesta de reforma al sistema de salud colombiano, que será radicado en el legislativo en marzo próximo. La OMS enviará comisión al país. Vamos a discutir unos temas que se han planteado precisamente en estos foros, que tienen que ver con la articulación de los acuerdos climáticos con la Organización Mundial. Para favorecer el empleo en Colombia se reunió con importantes empresarios de multinacionales. Pero una serie de acuerdos comerciales nos impiden producir alimentos a nosotros, determinados como el maíz, como la soya. Nosotros queremos volver a producir maíz y soya para alimentar al pueblo colombiano. El presidente anunció que el Banco Interamericano de Desarrollo destinará $73,5 millones para proyectos de transición energética y control de la deforestación en la Amazonía colombiana. El jefe de Estado también está liberando desde Davos, Suiza, desde este lugar, un puesto de mando unificado para poder ayudar a las más de 7.000 personas que estarían siendo afectadas después de la creciente del río San Juan en Mistrato, Risaralda. Han asegurado que se reúnen virtualmente en este puesto de mando unificado con el IDIGER de ese municipio y asimismo también con la unidad de gestión del riesgo para saber qué medidas se pueden tomar al respecto. Es de recordar que son 18.000 los habitantes, 7.000 las personas afectadas y de esta manera 14 puentes vehiculares y también peatonales que se están viendo afectados y por allí estarían pasando también cargas alimentarias.
La agenda del presidente Gustavo Petro mañana aquí en Davos, Suiza, gira en torno a las reuniones que va a tener con los diferentes presidentes de países latinoamericanos y también europeos. Después de esto, va a tener otra reunión a puerta cerrada con diferentes presidentes de multinacionales para de esta forma poder seguir buscando más oportunidades de trabajo para Colombia. Informa Katy Sánchez en un cubrimiento especial desde Davos, Suiza para RTVC Noticias, conectados 24/7. En Bogotá, las fuertes lluvias han ocasionado grandes congestiones, tanto en el centro como en el norte de la ciudad. Edwin Suá, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Daniela, la saludo nuevamente desde el centro de la capital colombiana, uno de los puntos más afectados, como usted muy bien lo anotaba, por las impresionantes lluvias, los fuertes aguaceros que tumbaron árboles, ocasionaron deslizamientos, derrumbes e inundaciones en el norte, en el sur y por supuesto aquí en el centro de la ciudad. Fueron varias afectaciones, la más representativa y la que causó mayor afectación, sobre todo en materia de movilidad, este punto en donde estamos ubicados. Aquí ya se retiraron las maquinarias, pero dicen que van a estar pendientes porque la tierra sigue inestable y las autoridades de tránsito tuvieron que instalar un contraflujo para que los vehículos que vienen del centro de la capital colombiana hacia el occidente o el norte de la ciudad pues lo puedan hacer. Nos dicen las autoridades que ya esta noche no se va a reabrir este paso de la calzada oriental, sino será hasta horas de la mañana. Mañana hacia las 6 de la mañana continuarán las máquinas estando en este lugar y verificando que no se presenten nuevos fuertes aguaceros en la madrugada y así poder seguir trabajando con normalidad. En el siguiente informe les tenemos los reportes de las afectaciones, sobre todo en materia de movilidad en la capital colombiana por los fuertes aguaceros. Lluvia sin tregua. A diario los más afectados son los conductores de todo tipo de vehículos. Autopista Norte con calle 100. En este momento llueve aquí por la avenida 68 antes de llegar a la 1 de mayo. La mayor complicación ocurrió en el centro de la ciudad sobre la avenida Circunvalar. El invierno que permanentemente está azotando no solamente a la capital de la República, sino todo el país, nos está causando este tipo de deslizamientos en los cerros orientales de Bogotá. Las autoridades de tránsito tuvieron que instalar un contraflujo para que los carros que vienen del centro hacia el occidente puedan circular mientras los organismos de socorro intentan retirar los escombros causados por las fuertes lluvias. Este derrumbe sobre la avenida Circunvalar. En la mañana en el norte de Bogotá, por las fuertes lluvias, un árbol cayó sobre 2 vehículos. Solo hubo daños materiales. En la zona, los bomberos del sector retiraron las ramas y los vehículos averiados, restableciendo el tránsito casi 2 horas después. Por otra parte, el desbordamiento del río Medellín dejó varias consecuencias en Itagüí. 4 viviendas colapsaron y otras 42 resultaron inundadas. En la capital antioqueña ya cuentan 15 puntos en alerta. Pasaron un poco más de 8 meses para volver a sentir la furia de la corriente del río Medellín. El sistema de lluvias fue muy fuerte en la parte sur de la ciudad y por esta misma razón del valle desciende toda esta agua y aumenta el caudal del río Medellín. Más de 4 horas de precipitaciones intensas provocaron que 4 de las 59 quebradas que nutren el río saturaran el afluente que pasa por la capital antioqueña. Se logran rescatar de manera oportuna 15 personas, de los cuales 2 de ellos son motociclistas y los demás fue un carro particular y un bus del servicio público. Las quebradas Doña María, La Iguana, La Presidenta y Santa Elena salieron de sus límites e inundaron todo a su paso. Toda el agua que está cayendo no es capaz de ser procesada por este sistema de alcantarillado de agua lluvias que tenemos y eso va a implicar inversiones que van a superar los 10 billones de pesos en el cambio del alcantarillado. Carros atrapados, postes y árboles quedaron como rastros de una tormenta gigante que por fortuna no dejó personas lesionadas. El gobernador de Nariño aseguró que es precario el abastecimiento de combustible para el departamento ante la emergencia por el cierre de la vía panamericana. El informe es de Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional.
La situación en el departamento de Nariño hizo que el gobernador asegurara que no hay un método fácil y rápido por parte del gobierno nacional para poder abastecer al departamento de Nariño. Hasta el momento no ha habido una gran cantidad de combustible que llegue a la ciudad y la poca que hay se ha quedado en las personas que realizan filas por más de 24 horas. Medidas que se han tomado hasta el momento en la capital del departamento de Nariño ha sido a partir de hoy que los taxis no tendrán pico y placa. Según el gobernador de Nariño, John Rojas, es necesario el paso de transporte de combustible por Ecuador, también por el departamento del Putumayo y que salga el buque desde Cartagena hasta Tumaco. Estamos en una emergencia, entonces hay que darle celeridad para tener listo el abastecimiento por Tumaco. Se habla del abastecimiento de Tumaco de 3 millones de galones de combustible. Son unas 4 estaciones de servicio que estarán funcionando hoy en la ciudad de Pasto. Personas desde anoche haciendo filas. En Tumaco, en la tarde de ayer se presentó una protesta por parte de mototaxistas que exigían la venta del combustible que está llegando al puerto. La crisis de combustible de Nariño se trasladó al departamento vecino. La alta demanda agotó las reservas de la planta de Neiva. Decenas de carrotanques en Huila esperan para poder cargar. Paulina Yáñez, periodista de Radio Nacional, amplía la información. Desde ayer se acabó el combustible en la planta mayorista de la capital huilense. Hay largas filas de carrotanques para hacer el abastecimiento. De acuerdo con Luzmila Moyano, directora regional de Fendi Petróleos, ya se pidió un nuevo bombeo a Ecopetrol por el poliducto. Con la premura que tuvieron los nariñenses, con lo de la caída de la bancada del Cauca, entonces ellos han venido al departamento de Huila a poder tanquear de aquí para llevarla a Nariño. En este momento no hay combustible, incluso estaban enviando para que trajeran combustible de la planta de Gualanday, también quedó cerrada. Entonces tan pronto termine la parte del bombeo se empieza a despachar. Se espera que desde hoy se empiece a despachar para esta región y por supuesto para Huila, Caquetá, Putumayo y Amazonas. 2 funcionarios de la gobernación del Cesar murieron en un accidente de tránsito en la vía Casacará, en el corregimiento de Agustín Codazzi. Y en Repelón Atlántico, 4 personas fallecieron en un tiroteo. Más noticias en el siguiente Panorama Nacional. Como una odisea califican los habitantes del municipio de Río Sucio, al norte del departamento del Chocó, la manera en la cual deben transitar por la única vía que los conecta con la región del Urabá. Las fuertes lluvias que se presentan en este sector del departamento del Chocó convierten a esta trocha de 4 kilómetros de recorrido en auténticos ríos. El nivel del agua supera el nivel de la vía. En ese lugar he ubicado unos puentes o curvas, pero tampoco son suficientes para bajar la cantidad de agua, pero se torna difícil transitar por aquí, ya sea en carro, en moto. Para la vigencia 2016, la gobernación del departamento del Chocó destinó 10.197 millones de pesos para la construcción de este tramo de 4 kilómetros entre la cabecera municipal de Río Sucio y el actual municipio de Nuevo Belén de Bajirá. Esto en cabeza del consorcio Darién, sin que a la fecha se haya cumplido con dicho cometido. Desde Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. ¿Por qué algunos siguen buscando comida entre la basura? Necesito un empleo, necesito trabajar, porque yo no estoy acostumbrado en esto. El reto de centrales y bancos de alimentos para acabar con el desperdicio. ¿Qué dicen la ONU y la central más grande de alimentos del país? No más comida a la basura. Especial RTVC Noticias, jueves 7 de la noche, emisión central. Hechos más importantes del día en el mundo. En hechos que son materia de investigación, murió el ministro del Interior ucraniano cuando sobrevolaba una región cerca de Kiev. El presidente Zelensky calificó lo ocurrido como una terrible tragedia para su país. Esta amorfa perspectiva a las afueras de Kiev relata uno más del puñado de eventos desafortunados desde que esta guerra se enquistó en Ucrania. Retorcido metal es a lo que se redujo el helicóptero que surcaba los cielos de Brovary al descolgarse entre un jardín infantil y un edificio residencial. La razón por la que ocurrió este accidente no la sabemos ahora. Necesitan investigaciones, pero es una gran tragedia y también murieron 3 niños. Él era una de las 9 personas a bordo. Denis Monatyrsky, ministro del Interior que se dirigía a un punto caliente de los combates junto a parte de su equipo.
Autoridades contemplan todas las hipótesis posibles para descartar si el hecho fue un accidente o estuvo relacionado con la guerra, pues es el funcionario de mayor rango en morir desde que Rusia hace ya casi 11 meses invadió al país. A las 10:30 hora local, Administración Militar de Kiev informó que el número de fallecidos se acercaba a los 20, entre ellos 3 niños del aledaño plantel educativo donde todo ocurrió, además de contar decenas de heridos, entre ellos 15 menores. El incidente se da cuando en Dnipro las huellas del misil con la que tropas rusas se cobró decenas de vidas siguen frescas y hoy el país perdió varias más. Rusia reiteró su intención de ganar en su operación militar en Ucrania a punto de cumplir un año activa. Entre tanto, en Davos, en pleno Foro Económico Mundial, el presidente Zelensky pidió celeridad en la reacción en contra de Moscú. En territorio de la potencia que declaró y materializó una guerra, su estratega y autor impulsa con palabras a su industria de armas para alzarse ganador en el versus Rusia-Ucrania que impuso en el mundo. Nuestra producción es comparable a la mundial, por lo tanto tenemos algo en lo que confiar y todo esto no puede dejar de inspirar confianza en que la victoria será nuestra. Abismalmente opuesta es la retórica ucraniana en los Alpes suizos, donde el globo habla de sus desafíos. Su delegación se expresó a 2 voces. Rusia necesitó menos de un segundo para comenzar la guerra. El mundo necesitó días para reaccionar. El tiempo que el mundo use para pensar, lo usa el Estado terrorista para matar. Poco antes, la primera dama reveló que de puño y letra de su esposo la carta entregada a la delegación china en Davos es una invitación a la mediación bajo la espera de una respuesta favorable a que Beijing inste a Moscú a detener su golpeteo. Y si el suelo de combate vuelve a desgranarse en escombros, Occidente redobla su respaldo a Kiev. La Eurocámara dicta que Alemania agilice la entrega de estos tanques, los Leopard 2, en el exacto momento que la OTAN promete armas más pesadas y más modernas al país invadido. Siete y 39 minutos, hablemos de deportes. Sin estrellas en la lista, la selección Colombia enfrentará un amistoso ante Estados Unidos el 28 de enero en California. No estarán Falcao, James, Cuadrado, Borja, ni Ospina, ni Díaz por lesión. El equipo nacional tiene 20 jugadores casi desconocidos para la afición. Aquí les tenemos el reporte. Muchos nuevos, aunque ya hayan tenido convocatorias, no son los referentes de la selección, así que será la oportunidad de mostrarse para la eliminatoria que comenzará en junio. Entre los arqueros, Chunga y Montero ya han actuado con el equipo. La defensa tiene una mezcla de juventud y experiencia. Juan David Mosquera en la MLS con 20 años. Nicolás Hernández, 25 años, campeón de la Sudamericana con Paranaense. La lista también la integran Andrés Reyes, 23 años, juega en la MLS. Ginás de Millonarios, Alexis Pérez, 28 años, juega en Turquía. Fabra con 31 y Junior Hernández con 23 años conforman la saga. Entre los volantes se destaca el regreso de Jorman Campuzano, que juega en Turquía. El resto son nuevos. Gilmar Velázquez del Pereira, Juan Camilo Portilla del América, Dylan Borrero, que también se destaca en la MLS en el New England Revolution, Daniel Cataño y Daniel Ruiz de Millonarios. Y en el ataque la oportunidad de mostrarse será para Santiago Moreno, Juan Camilo Hernández y Cristian Arango. Los 3 juegan en Estados Unidos. Por fin llegó la oportunidad que tanto esperaba el Chicho. Diego Baloyes de Talleres de Córdoba y Diver Cambindo del Medellín. Los amistosos son para eso. Y el técnico está aprovechando para observar y encontrar alternativas, porque a la hora de la verdad terminarán jugando los de siempre. Y estén muy pendientes porque este jueves comienza el Campeonato Sudamericano Sub-20 en Cali. Y el primer reto de Colombia, que está en el Grupo A, será Paraguay. Así ha sido la preparación de la tricolor para el torneo. Con una leve ilusión por el reintegro de John Hader Durán y la búsqueda del 11 inicial, el equipo tuvo su último entrenamiento en Cascajal pensando en Paraguay. Le hemos dado las suficientes herramientas a todos y cada uno de ellos para el que junto con todo el cuerpo técnico decidamos que va a ser de la partida y con los 11 que vamos a iniciar,
tengan la confianza suficiente y los argumentos para afrontar este primer juego. Tras el debut ante los guaraníes, Colombia enfrentará a Perú el 21 de enero. Tendrá fecha de descanso el 23. Jugará ante Brasil el miércoles 25 y el viernes 27 de enero cerrará la primera fase ante Argentina. Y pese a las diferencias entre cada selección, hay una idea clara. Es un equipo que intenta siempre ser muy compacto, que busca tener unas transiciones de juego muy rápidas, que en la medida en que se pueda elaborar el juego desde nuestro propio campo, lo vamos a intentar hacer. 2 semanas de concentración en Bogotá y afinar detalles en Cali han permitido que el equipo se adapte a los escenarios en los que competirá. Hemos ido adaptando programas de entrenamiento específicos por todos y cada uno de nuestros deportistas y también específicos desde la posición en la que ellos normalmente compiten. Los juegos del Grupo A tendrán como escenario al Pascual Guerrero, en el que la tricolor espera ver el apoyo de todos los colombianos. Esto es Bedtime Story de Madonna, fue lanzado en 1994 y quise saludarlos hoy con esta canción porque Madonna anunció nueva gira que se llama Celebration Tour y es para celebrar sus 4 décadas de carrera, que no son poco. La gira comienza en junio y termina en diciembre de este año, y es que Madonna, además de ser un ícono del pop, ha sido una revolución para las artes plásticas, tanto así que se inventó algo que se llama performance poético, que todavía aplica. De hecho, el video de esta canción, que es Bedtime Story, está en el MoMA de Nueva York. Es considerado una obra de arte y ya les explico por qué. Resulta que lo que hizo Madonna fue tomar como referencias varias pinturas de artistas surrealistas y recrearlas en una narrativa propia dentro de ese video. Voy a hacerles una lista, algunos son sus artistas preferidos, otros simplemente son artistas que admira y que quiso incluir. Entonces arranquemos por la más popular en este video, que es Remedios Varo. El primero es Nacer de Nuevo, que es este que ustedes ven acá, y la escena que lo recrea es esa en la que Madonna junta las manos y aparece una luna como si estuviera sosteniendo un poco de agua. El siguiente es Los Amantes, que es el que están viendo acá, y en la escena Madonna se ve reflejada en 2 espejos que son exactamente su cara, y esa es la alusión que hace a ese. Le Foy Mort es este que ustedes están viendo acá. Y lo que ocurre en el video es que Madonna simbólicamente aparece embarazada y en algún momento abre sus manos y del supuesto embarazo lo que surge es una cantidad de palomas que tienen toda una simbología alrededor de la maternidad, de la creación, del Espíritu Santo y de la libertad, por supuesto. En esa misma escena del nacimiento de las palomas también hay 2 alusiones a Leonora Carrington, y los 2 son Peacock of Chain, que es en el que sale un pavo real, que es el mismo pavo real que aparece en el video de Madonna, y por supuesto este de las palomas, que es mucho más diciente, digamos, y mucho más textual a lo que ocurre en el video. También está uno de los más populares dentro del video, que es este cuadro que se llama The End of the Earth y es de Leonora Fini, y aparece durante el coro, que es esa imagen en la que está Madonna en el agua y hay como unos cráneos flotando alrededor. Y para terminar, hay una última alusión a Frida Kahlo, que era la artista surrealista preferida de Madonna, y es este momento en el que la cara de Madonna se desordena y los ojos aparecen en el lugar de la boca, en fin, que también podría ser un guiño a Picasso, pero como se lee y como se interpreta según Madonna, es una alusión a ese cuadro que se llama Frida pensando en Diego, en el que está el autorretrato de Frida Kahlo y en la frente tiene a Diego Rivera. Así que bueno, pendientes de Madonna y de lo que le queda por contarnos, no solo en la música, sino en el resto de las artes.
En 4.701 cerró el precio del dólar, lo que representó un alza de 10 pesos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.55. El precio interno de la carga subió 27.000 pesos y llegó a 1.795.000 pesos. 3% creció la economía colombiana en noviembre de 2022, según el DANE. Las actividades que más aportaron fueron entretenimiento, juegos de azar, Liga Profesional del Fútbol Colombiano, recreación y conciertos. 4,9 millones de colombianos salieron al exterior según ANATO en 2022, lo que representó un crecimiento de 10% frente a 2019. Los destinos más visitados fueron Estados Unidos, España y México. Más noticias. Hace unos minutos la Fiscalía anunció que no convocará la mesa de trabajo conjunta con el gobierno en las investigaciones por supuesta corrupción en la Sociedad de Activos Especiales. El ente investigador anunció que llamará a declarar al presidente de esa entidad, Daniel Rojas, y también a su vicepresidente, Sebastián Caballero. La Procuraduría inició una indagación disciplinaria por las demoras en el proceso de resultados presentados por el ICFES en el último concurso de patrulleros para ascenso a nivel nacional. Más hechos del día en un minuto. Fue condenado a 8 años de cárcel el exmagistrado Eduardo Castellanos Rosso por corrupción al favorecer al narcotraficante alias El Mellizo en un proceso de exclusión a la Ley de Justicia y Paz luego de recibir $50.000 entre 2013 y 2016. Inició el juicio contra el cantante de música popular Freddy Burbano, involucrado en un accidente de tránsito el 9 de julio del 2022 en Bogotá, donde murió Karen Molina, de 21 años. La Fiscalía lo acusó formalmente por homicidio culposo agravado. Fue condenada a 6 años y 6 meses de cárcel a Camila Botero Cardoso, integrante del ELN, por gestionar ante los cabecillas de ese grupo un aporte de 23 millones de pesos para financiar a la primera línea de Cali, Medellín y Pereira entre mayo y junio de 2021. Un soldado murió en hechos confusos dentro de una unidad militar en Arauquita, Arauca. El ejército informó que un uniformado que estaba de centinela disparó su arma de dotación en contra del soldado, al parecer de manera accidental. Las autoridades iniciaron las acciones disciplinarias correspondientes. En medio de las tensiones que continúan en Perú por las protestas, la OEA instó al diálogo para solucionar la crisis y también rechazó los actos de violencia ocurridos. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos analizó la situación en Perú, en donde al menos 50 personas han muerto en medio de las protestas. El vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, Edgar Ralón, aseguró que sí se han registrado actos de violencia. La protesta debe realizarse de forma pacífica y los hechos de violencia no deben desnaturalizar la protesta. La CIDH instó a que sean respetados los estándares de legalidad y proporcionalidad. Esa debilidad institucional se ha venido generando por el uso reiterado de figuras constitucionales que tienen un potencial de debilitar la separación de poderes. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también se pronunció sobre la crisis que vive Perú. No se pueden aceptar ni actos de vandalismo, pero mucho menos el uso desproporcionado de la fuerza en el control y represión de las manifestaciones. Entre tanto, miles de indígenas continúan su recorrido al sur de Perú para llegar a Lima y sumarse a la denominada Toma de Lima, prevista para este jueves. Piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales. María Ressa, filipina ganadora del Premio Nobel de Paz, y su compañía de noticias online fueron absueltos de los cargos por evasión de impuestos que pesaban en su contra. Ella asegura que todo se trata de casos utilizados por el expresidente Rodrigo Duterte para amordazar sus informes críticos. A continuación, más noticias del mundo. El gobierno mexicano estudia la solicitud escrita por Joaquín, alias El Chapo Guzmán, pidiéndole su repatriación a territorio azteca. Fue el presidente López Obrador quien en su alocución matutina aseguró que hay vías que no pueden descartarse ante la denuncia hecha por el narcotraficante de presunta violación a sus derechos en Estados Unidos, donde agota su condena a cadena perpetua. Italia sigue adelantando operativos posteriores a la captura del gran padrino Matteo Messina Denaro. Reveló el que sería el segundo escondite del líder de la mafia siciliana, detenido en Palermo en una clínica durante su tratamiento contra el cáncer. Messina fue trasladado a una prisión de máxima seguridad. En Estados Unidos,
luego de su captura, acusado de ser autor intelectual de pagos para tirotear casas de funcionarios demócratas en Nuevo México. Autoridades revelan que el candidato republicano a la Cámara, Solomon Peña, actuó como propagador de desinformación de los resultados electorales de 2021. Mark Angel 307. Mark Angel, socialista de Luxemburgo, fue elegido por el Parlamento de la Unión Europea como reemplazo de la eurodiputada griega Eva Kaili en la vicepresidencia del organismo, destituida por recibir sobornos cataríes para impulsar su agenda e imagen en el bloque político. Y llegamos a oportunidades. Atención, porque Google abrió cursos gratuitos en áreas digitales y aquí les contamos cómo pueden inscribirse. En oportunidades de cursos gratis, vaya a la página learndigital.withgoogle.com. De clic en Encuentra tu curso. Acá encontrará los cursos disponibles como marketing digital, diseño de aplicaciones, digitalización de negocios, principios básicos de programación, entre otros. Seleccione el que más le interese y lea con atención los detalles del curso, como módulos, horas de estudio y el nivel requerido para tomar el programa. ¡Atentos! Algunos de los cursos incluyen certificación y mucho ojo, son 100% virtuales. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. ¿Por qué algunos siguen buscando comida entre la basura? Necesito un empleo, necesito trabajar, porque yo no estoy acostumbrado en esto. El reto de centrales y bancos de alimentos para acabar con el desperdicio. ¿Qué dicen la ONU y la central más grande de alimentos del país? No más comida a la basura. Especial RTVC Noticias, jueves 7 de la noche, emisión central. Regresamos con más información deportiva para contarles que en la jornada del fútbol europeo un colombiano fue protagonista. Se trata de Alfredo Morelos, quien volvió a marcar con el Rangers de Escocia. Inter es nuevo campeón de la Supercopa de Italia y Manchester United perdió la oportunidad de ser segundo en la Premier. Repasemos los goles. Alfredo Morelos se reportó con doblete en la jornada 22 de la Scottish Premiership. Al minuto 23 le daba el empate a su equipo ante el Kilmarnock, que comenzó ganando al minuto 6, y sentenció el triunfo al minuto 72 ante un equipo al que ya le había marcado hat-trick. Con este doblete, el Búfalo supera la barrera de los 100 goles en el fútbol europeo. En Italia, el derbi de la Madonina y la Supercopa de ese país fue para el Inter de Milán. Al minuto 10, en una jugada extraordinaria, Federico Di Marco anotó el primer gol. Al 21, Edin Dzeko puso el 2-0 y el Milan nada que reaccionaba. Y al minuto 77, Lautaro Martínez, el argentino, puso el 3-0. Para un nuevo título para los Nerazzurri. En la jornada 19 de la Premier League, el Manchester United tenía la posibilidad de quedar segundo y Este jueves se dará un partido del que muchos van a estar pendientes. Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volverán a enfrentarse en un encuentro del fútbol de Riyadh, Arabia Saudí. El astro portugués va a comandar una selección de los dos mejores equipos de Arabia, Al Nassr y Al Hilal, y será dirigido por Marcelo Gallardo. Ellos se enfrentarán al PSG, con Lionel Messi a la cabeza, Neymar y Sergio Ramos, y jugarán el partido denominado Riyadh Season, un evento que es patrocinado por el Estado árabe, que se celebra desde el 2019. Y cerraremos con buenas noticias para el automovilismo colombiano. La Fórmula 3 confirmó que Sebastián Montoya tendrá su primer año en la competencia. El piloto colombiano, que hace pocos días hizo el anuncio de su llegada al equipo junior de Red Bull, correrá con Hightech. Tendrá los primeros test de la temporada en febrero y la primera carrera será en Bahrein, en un calendario de 10 competencias que culminará en Monza. Y por supuesto, nosotros estaremos atentos para contarles. Hasta acá la información deportiva.
Y hoy nos despertamos con que la creciente popularidad de Shakira ahora va de segundo puesto porque en reproducciones le va ganando la nueva canción de Miley Cyrus en la que dice yo misma me mando flores, yo misma me tomo de la mano, que parece ser una contrarrespuesta a esa canción de Bruno Mars que se llamaba When I Was Your Man y que según dicen le hizo Miley Cyrus a su expareja. Así que claro, la polémica ahora es todo el mundo le dedica canciones a su expareja. No, yo creo que lo han hecho toda la vida, pero hasta ahora tenemos la fuerza para hacerlo público y decirlo delante de todas las cámaras. También tenemos muchas más noticias del mundo de la cultura y esas se las dejo a Juan Sebastián Ramírez, Lord Cultura. Luego de una decena de producciones cinematográficas de Marvel, el Partido Comunista de China levantó el veto de 3 años hacia este universo cinematográfico. Los títulos Wakanda por siempre y Hombre Hormiga serán las primeras películas en proyectarse desde febrero. Veto que se levanta luego de que la secuela de Avatar, película de James Cameron, esté rompiendo récord de recaudo en salas de cine del país. La cineasta iraní Mojgan Inlalou fue condenada a 10 años de cárcel y 74 latigazos después de que fue detenida por publicar fotos sin el obligatorio velo islámico. La condena se da luego de su participación en las protestas protagonizadas por jóvenes y mujeres que piden más libertades y el fin de la República Islámica. Ya está todo listo para el Festival Centro 2023, que en esta edición cuenta con más de 29 artistas en tarima, como la cantante colombo-canadiense Lido Pimienta, el rapero venezolano Lil Supa y Alfredo Gutiérrez. En esta oportunidad se rendirá un especial homenaje al maestro del acordeón por su trayectoria artística y aporte a la cultura del país. El festival será en Bogotá del 26 al 29 de enero. Y con estos planes despedimos nuestra emisión central de RTBC Noticias. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Los invitamos también, Mateo, a seguir conectados a través de nuestras redes sociales con toda la información de Colombia y el mundo. Y por supuesto, mañana la cita al mediodía y a las 7 de la noche. Chao. RTBC Noticias, emisión central.